El teléfono gritó a las 3:47 de la mañana, cortando a través de la sala de crisis del Pentágono, como una hoja a través de la seda. La mano del secretario de Defensa Harrison tembló mientras tomaba la línea segura, su corazón ya martillando contra sus costillas antes de escuchar las palabras que cambiarían todo. Señor, tenemos múltiples misiles balísticos entrantes desde territorio iraní. La voz pertenecía al coronel Matthews, firme a pesar del caos que estallaba a su alrededor. Tel Aviv, Haifa y Jerusalén son objetivos primarios. Impacto estimado en 12 minutos. La sangre de Harrison se convirtió en agua helada. ¿Cuántos? 47 confirmados, señor. Posiblemente más lanzándose mientras hablamos. Al otro lado del mundo, a 8.000 millas de distancia, en su búnker reforzado bajo Jerusalén, el primer ministro israelí Cohen observó su peor pesadilla desarrollarse en tiempo real. Las pantallas de radar pintaban una imagen de muerte descendiendo desde los cielos, cada punto representando miles de vidas que podrían ser extinguidas en minutos. Reporte de situación. Ladró Cohen a su ministro de Defensa, el general Roth, cuyo rostro se había puesto ceniciento bajo el resplandor azul del centro de comando. Es masivo, primer ministro, más grande que cualquier cosa que hayamos visto de Irán. Nuestros sistemas de cúpula de hierro se están activando, pero con este volumen, la voz de Roth se desvaneció. Ambos sabían lo que quería decir. Algunos pasarían. En Teherán, el líder supremo Jamenei se encontraba ante las cámaras, sus ojos ardiendo con furia justa. Detrás de él, retratos de mártires cubrían las paredes como testigos silenciosos de décadas de conflicto. Su voz llevaba el peso del mandato divino mientras se dirigía a su nación y al mundo. Durante demasiado tiempo, el gran Satanás y su marioneta sionista han llovido muerte sobre nuestro pueblo, declaró Jamenei. Sus palabras, transmitidas a través de cada red en Irán y transmitidas a medios de comunicación mundiales. Esta noche, los oprimidos contraatacan. Esta noche, les mostramos lo que sucede cuando empujas demasiado lejos a una nación orgullosa. Que el mundo vea qué pasa cuando presionas a una nación orgullosa más allá de sus límites. Los misiles surcaron el cielo nocturno como estrellas fugaces, sus estelas de vapor visibles desde Chipre hasta Jordania. En las ciudades israelíes, las sirenas de ataque aéreo entonaron su antigua canción de advertencia, y millones de civiles corrieron hacia refugios antiaéreos con eficiencia practicada nacida de décadas de vivir bajo amenaza. Pero algo estaba mal. En las profundidades de Norad, enterrada bajo la montaña Cheyenne, la técnica Sarah Chen entrecerró los ojos hacia sus pantallas, su café enfriándose mientras notaba algo que hizo que su estómago se agitara. Había estado rastreando lanzamientos de misiles durante 8 años. Había visto todo desde pruebas norcoreanas hasta ejercicios rusos. Pero esto... «Señora», llamó a su supervisora, la teniente coronel Brooks. «Necesito que vea esto». Brooks se acercó, sus botas resonando en el cavernoso centro de comando. «¿Qué es, Chen? Estos misiles no se están comportando como hardware iraní». Los dedos de Sara volaron sobre su teclado, extrayendo datos de trayectoria clasificados que deberían haber sido imposibles de acceder. Las firmas de lanzamiento están todas mal. El análisis de composición de combustible, los patrones de vuelo, incluso las secciones transversales de radar, nada coincide con las capacidades iraníes conocidas. Brooks se inclinó más cerca, conteniendo la respiración mientras vio lo que Sara había descubierto. ¿Estás diciendo que estos no son misiles iraníes? Estoy diciendo que alguien quiere que pensemos que lo son. La voz de Sara bajó a un susurro. Pero la física no miente. Estos son variantes Iskander de fabricación rusa, modificados con tecnología furtiva que Irán no posee. Alguien nos está manipulando.
Mientras tanto, en un edificio de oficinas anodino en el centro de Moscú, un hombre en un traje italiano caro observaba la crisis global desarrollarse a través de múltiples pantallas: CNN, BBC, RT, Al Jazeera. Cada red llevaba la misma historia de represalia iraní y guerra inminente. Se permitió una sonrisa delgada mientras levantaba un teléfono satelital seguro. La fase 1 está completa, dijo en inglés perfecto, sin rastro de acento ruso. Los estadounidenses e israelíes están exactamente donde los necesitamos. Activa el activo de Teherán. La respuesta llegó inmediatamente. Entendido. El espectáculo de marionetas comienza mientras Cohen y Harrison coordinaban frenéticamente su respuesta. Harrison ordenando al Pentágono a DEFCON 2, mientras Cohen se preparaba para desatar todo el poder de las fuerzas de defensa israelíes. Ambos líderes recibieron un mensaje encriptado que perseguiría sus pesadillas para siempre. El mensaje contenía planes operacionales detallados para algo llamado Operación Luna de Sangre, una operación de bandera falsa conjunta estadounidense-israelí programada para esa exacta noche. Según los documentos, las fuerzas estadounidenses e israelíes se suponía que debían simular un ataque iraní falso para justificar una represalia masiva que finalmente resolvería el problema iraní de una vez por todas. El problema era que ningún líder lo había autorizado. Ninguno había siquiera escuchado de ello. En su búnker, las manos de Cohen temblaron mientras leía los documentos. Si estos planes se hacían públicos, el mundo creería que él y Harrison habían orquestado el ataque contra su propia gente. Serían marcados como criminales de guerra, sus naciones como estados canallas. «Señor», la voz del general Roth cortó a través del horror de Cohen. «Los misiles están cambiando de curso». En las pantallas, observaron con incredulidad mientras los misiles entrantes comenzaron a desviarse de sus objetivos, uno por uno, como si fueran guiados por una mano invisible. En lugar de golpear Tel Aviv y Jerusalén, se dirigían hacia desierto vacío, hacia instalaciones militares abandonadas, hacia objetivos que causarían el máximo daño político con mínimas bajas. Alguien estaba orquestando una obra maestra de decepción, y Cohen súbitamente se dio cuenta de que todos eran marionetas bailando al son de una melodía que ni siquiera podían escuchar. El lobo había regresado para reclamar su rebaño. Los misiles golpearon con precisión quirúrgica, pero no donde el mundo esperaba. En lugar de obliterar ciudades israelíes, cavaron cráteres en complejos militares abandonados. Destruyeron instalaciones de radar vacías y enviaron columnas de humo elevándose desde ubicaciones estratégicas que se veían devastadoras en las imágenes satelitales, pero no cobraron vidas. En la sala de situaciones de la Casa Blanca, el rostro del presidente Morrison era sombrío mientras observaba las transmisiones desde Medio Oriente. ¿Cómo diablos Irán obtuvo esta precisión? Estos no son objetivos aleatorios. Alguien les dio nuestras coordenadas exactas para sitios descomisionados. El secretario de Defensa Harrison sintió bilis subiendo por su garganta. El mensaje encriptado sobre la Operación Luna de Sangre aún ardía en su mente. Alguien había planeado todo este escenario, y lo habían hecho con acceso a los más altos niveles de inteligencia estadounidense e israelí. «Señor presidente», dijo Harrison cuidadosamente, «necesitamos considerar la posibilidad de que no estemos tratando con un ataque iraní convencional». Los ojos de Morrison se estrecharon. «Explique». Antes de que Harrison pudiera responder, su ayudante irrumpió en la habitación. «Señor, estamos recibiendo múltiples reportes de activos militares estadounidenses siendo movidos sin autorización. Bases en Kuwait, Jordania y Alemania están reportando despliegues de equipo que nunca ordenaron». Mientras tanto, en Moscú, el hombre del traje caro, conocido solo como arquitecto por sus asociados, sonrió mientras observaba a los estadounidenses luchar. Su nombre real era Viktor Kozlov.
aunque había usado tantas identidades a lo largo de las décadas que a veces olvidaba cuál era genuina. Lo que importaba era el juego, y esta noche todas las piezas estaban finalmente en posición. «Reporte de situación», ordenó en su teléfono seguro. El activo de Teherán confirma que el líder supremo está procediendo como se esperaba. Llegó la respuesta. Genuinamente cree que esta es represalia iraní. Nuestros comandantes infiltrados le han alimentado inteligencia sugiriendo que Israel atacó primero. ¿Y los estadounidenses? El Pentágono está convencido de que Irán tiene nuevas capacidades. Se están moviendo hacia respuesta militar completa, estimadas 12 horas antes de que comiencen operaciones mayores. Kozlov se permitió un momento de satisfacción. 23 años había esperado este momento. 23 años desde que le habían quitado todo, vendido los secretos de su país, y lo habían dejado morir en una prisión siria mientras ellos se beneficiaban de su sufrimiento. La niña que había sido vendida como ganado ahora era el lobo y tenía hambre. En Teherán, el líder supremo Jamenei se encontraba en su sala de guerra, rodeado de generales cuya lealtad nunca había cuestionado. Lo que no sabía era que 3 de ellos habían estado en la nómina de Kozlov durante más de una década, cuidadosamente colocados para ascender a través de las filas hasta alcanzar posiciones de máxima confianza. «La respuesta sionista será rápida», aconsejó el general Rashid, su voz pesada con preocupación. «Nuestra inteligencia sugiere que se están preparando para un contraataque masivo». Jamenei asintió sombríamente. «Entonces debemos estar listos. ¿Cuántos misiles más podemos lanzar?» «Otros 60 están siendo preparados, líder supremo», respondió el general Mansouri, el activo más valioso de Kozlov en Teherán. «Pero quizás deberíamos considerar canales diplomáticos. Los estadounidenses nos mostraron su verdadero rostro cuando destruyeron nuestra instalación de investigación el mes pasado», interrumpió Jamenei, sus ojos ardiendo. «No más diplomacia, no más paciencia. Esta noche terminamos lo que ellos comenzaron». Lo que Jamenei no sabía era que el ataque a la instalación de investigación iraní había sido llevado a cabo por operativos rusos usando equipo estadounidense robado, diseñado para parecer una operación conjunta estadounidense-israelí. El tablero de juego había sido establecido años antes. De vuelta en Jerusalén, el primer ministro Cohen enfrentaba su propia crisis. Los documentos filtrados sobre la Operación Luna de Sangre se estaban extendiendo a través de canales encriptados, llegando a periodistas, agencias de inteligencia y gobiernos extranjeros. Pronto, el mundo entero creería que Israel y Estados Unidos habían orquestado una operación de bandera falsa. Primer ministro. Su jefe de inteligencia, el director del Mossad Goldstein, entró al búnker con noticias sombrías. «Hemos rastreado la fuente de los documentos filtrados. Se originaron de servidores en 3 países diferentes: Rusia, China e Irán. Pero señor, las huellas digitales están demasiado limpias, demasiado obvias. Alguien quiere que encontremos estas migajas de pan». Cohen sintió el lazo apretándose alrededor de su cuello. «¿Estás diciendo que nos están incriminando?» «Estoy diciendo que alguien está jugando un juego varios movimientos por delante de nosotros y ni siquiera sabemos cuál es el objetivo». En Chipre, en un puesto de escucha británico que oficialmente no existía, la agente Miranda Cross estaba teniendo la misma realización. Había estado rastreando comunicaciones electrónicas inusuales durante semanas, patrones que sugerían que una operación mayor estaba en marcha. Lo que había descubierto hizo que su sangre se helara. «Londres, habla Nightwatch». Habló en su radio encriptada. «Necesito hablar con control inmediatamente. Tenemos un problema». La respuesta llegó rápidamente. «Adelante, Nightwatch. Alguien ha estado manipulando comunicaciones entre Teherán, Washington y Jerusalén durante meses. Inteligencia falsa, evidencia plantada, desinformación coordinada.
Este no es un ataque iraní. Es algo mucho peor. Explique. Alguien con acceso a las redes de inteligencia de las tres naciones ha estado orquestando esta crisis. Los lanzamientos de misiles, los documentos filtrados, incluso el momento. Todo está diseñado para desencadenar una guerra que destruirá a los tres gobiernos. Mientras Cross hablaba, Kozlov ya se estaba moviendo a la siguiente fase. En instalaciones seguras a través de Rusia, equipos de especialistas en guerra cibernética comenzaron a lanzar ataques contra objetivos de infraestructura en Israel, Irán y Estados Unidos. Pero estos no eran ataques aleatorios, estaban cuidadosamente calculados para aparecer como represalia mutua, cada ataque llevando las firmas digitales de las otras naciones. En horas, las redes eléctricas israelíes parpadearían y morirían, aparentemente bajo asalto cibernético iraní. Las redes financieras estadounidenses enfrentarían ataques coordinados que parecían distintivamente israelíes en naturaleza. Las instalaciones petroleras iraníes sufrirían explosiones misteriosas que llevaban todas las características de sabotaje estadounidense. La belleza del plan estaba en su simplicidad. Cada nación respondería a los aparentes ataques de las otras, escalando el conflicto más allá de cualquier posibilidad de resolución pacífica. Al amanecer, tres de los poderes más volátiles del mundo estarían encerrados en una guerra que los consumiría a todos. Y de las cenizas de su destrucción mutua, un nuevo orden emergería, uno guiado por la mano paciente de la niña, que había aprendido a convertirse en lobo. «Señor», el ayudante de Kozlov se acercó nerviosamente. El presidente estadounidense está intentando contactar directamente al líder supremo iraní. ¿Deberíamos interceptar? La sonrisa de Kozlov era fría como el invierno. Déjalos hablar. Para cuando se den cuenta de que están luchando contra sombras, será demasiado tarde para detener lo que viene. El titiritero tiró de las cuerdas y sus marionetas bailaron hacia su perdición. La línea segura entre Washington y Teherán crepitó con tensión mientras el presidente Morrison y el líder supremo Jamenei hablaron por primera vez en más de una década. Ningún hombre quería guerra, pero ambos estaban siendo empujados hacia un abismo que no podían ver. Su ataque no provocado a nuestra instalación de investigación forzó nuestra mano, declaró Jamenei, su voz pesada con ira justa. La agresión estadounidense no quedará sin respuesta. El agarre de Morrison se apretó en el teléfono. ¿Qué instalación de investigación? No hemos conducido ninguna operación contra Irán en 6 meses. Sus misiles golpearon a nuestro aliado sin provocación. No me mienta, respondió Jamenei. Tenemos evidencia. Imágenes satelitales, análisis químico de los explosivos, incluso grabaciones de voces estadounidenses coordinando el ataque. En su búnker bajo Jerusalén, el primer ministro Cohen escuchó la conversación interceptada con creciente terror. Ambos líderes estaban convencidos de que el otro había atacado primero. Alguien había manufacturado evidencia para cada lado, creando una tormenta perfecta de acusación mutua. General Roth. Cohen llamó a su ministro de Defensa. ¿Cuál es el estado de nuestra investigación sobre esos documentos filtrados? El rostro de Roth era sombrío. Primer ministro, hemos encontrado algo perturbador. Los documentos de la Operación Luna de Sangre no son fabricaciones. Los planes existían, pero fueron creados por una unidad sombra que no existe oficialmente, financiada a través de asignaciones de presupuesto negro que se remontan a ninguna parte. ¿Qué quieres decir? Ninguna parte. El dinero vino de cuentas que parecen pertenecer a múltiples agencias de inteligencia, CIA, Mossad, incluso SVR ruso. Pero cuando profundizamos más, las cuentas son capas dentro de capas. Alguien ha estado jugando todos los lados unos contra otros durante años. Mientras tanto, en Londres, la directora del MI6, Patricia Hawthorne, estaba recibiendo su propio briefing perturbador de la agente Cross. La inteligencia pintaba un cuadro de manipulación tan sofisticado
que le quitó el aliento. ¿Me estás diciendo que alguien ha infiltrado los más altos niveles de inteligencia estadounidense, israelí e iraní? Preguntó Hawthorne, su compostura usual agrietándose. Cross asintió sombríamente. No infiltrado, cultivado. Esto ha estado años en desarrollo. Operaciones de bandera falsa diseñadas para aumentar tensiones, inteligencia plantada para alimentar paranoia, asesinatos estratégicos culpados a naciones rivales. Alguien ha estado orquestando este conflicto desde el principio. ¿Quién tiene ese tipo de alcance? Alguien con recursos ilimitados, acceso a capacidades de inteligencia a nivel estatal y una venganza muy personal contra las tres naciones. En Moscú, Víktor Kozlov estaba saboreando su triunfo cuando una llamada inesperada destrozó su concentración. La voz del otro lado era una que no había escuchado en más de 2 décadas. Fría, calculadora y completamente familiar. «Hola, Víctor». La sangre de Kozlov se convirtió en hielo. «Natasha, pensé que estabas muerta». «Pensaste correctamente. Morí en esa prisión siria hace 23 años. Lo que sobrevivió es algo completamente diferente». La voz de la mujer llevaba el peso de años y sufrimiento indecible. ¿Realmente pensaste que eras el único que aprendió a jugar el juego largo? ¿Qué quieres? Verte arder, tal como me viste arder a mí. Pero primero, quiero que sepas que tu hermoso plan tiene un defecto fatal. Asumiste que eras el único titiritero tirando de las cuerdas. Kozlov sintió el primer temblor de duda. «Estás mintiendo». «¿Lo estoy? Revisa tus cuentas, Víctor. Todas ellas». Con creciente horror, Kozlov accedió a sus redes financieras. Miles de millones de dólares, el cofre de guerra que había acumulado durante décadas de tráfico de armas, intermediación de inteligencia y manipulación estratégica. Habían desaparecido, transferidos en transacciones imposibles de rastrear a cuentas que nunca había visto. «Verás, mi querido Víctor, mientras estabas ocupado orquestando esta gran actuación, yo estaba aprendiendo del mejor maestro del mundo. Tú, cada movimiento que hiciste, cada activo que cultivaste, cada secreto que atesoraste. Yo estaba observando, aprendiendo, preparándome». «Eso es imposible. Yo lo habría sabido». «¿Lo habrías sabido? ¿Cómo supiste que tu activo de Teherán, General Mansouri, me ha estado reportando durante los últimos 5 años? ¿Cómo supiste que tus equipos de guerra cibernética han estado insertando mi código en cada sistema que han penetrado? ¿Cómo supiste que cada movimiento en tu gran juego de ajedrez ha sido anticipado y contrarrestado?» En Teherán, el general Mansouri efectivamente estaba recibiendo nuevas órdenes, no de Moscú, sino de un fantasma que pensó enterrado hace mucho. La mujer que se hacía llamar Phoenix se había acercado a él años atrás, ofreciendo algo que Víktor Kozlov nunca pudo: la promesa de justicia por su familia asesinada. El presidente estadounidense y el primer ministro israelí están comenzando a entender que han sido manipulados. La voz distorsionada de Phoenix llegó a través de su comunicador encriptado. «Es hora de la fase 2. Asegúrate de que el líder supremo aprenda la verdad sobre el ataque a la instalación de investigación. Señora, si descubre la participación rusa, descubrirá más que eso. Aprenderá que Víktor Kozlov ha estado usando a Irán como peón en su venganza personal. La evidencia que estoy transmitiendo mostrará que Kozlov ordenó el asesinato de científicos iraníes, el bombardeo de mezquitas, incluso el asesinato del propio sobrino del líder supremo. Todo para alimentar este conflicto». De vuelta en Washington, el presidente Morrison estaba recibiendo un archivo encriptado que cambiaría todo. El documento venía de una fuente anónima, pero sus contenidos estaban meticulosamente documentados. Registros financieros mostrando los pagos de Víktor Kozlov a varios grupos terroristas. Conversaciones grabadas revelando su manipulación de agencias de inteligencia. Y lo más condenatorio de todo,
sus propias palabras describiendo a iraníes, estadounidenses e israelíes como idiotas útiles en mi gran diseño. Señor presidente, dijo el secretario de Defensa Harrison mientras revisaba los archivos. Si esto es preciso, hemos estado bailando al son de un loco durante décadas. El rostro de Morrison era piedra. Consígueme al líder supremo iraní y al primer ministro israelí en una línea segura. Ahora, en Jerusalén, Cohen estaba teniendo su propia revelación mientras la evidencia de Phoenix aterrizó en sus servidores más seguros. El rastro de manipulación era impresionante en su alcance. Asesinatos culpados a Irán que fueron realmente llevados a cabo por operativos rusos. Filtraciones de inteligencia diseñadas para alimentar paranoia. Incluso la corrupción de consejeros de confianza dentro de su propio gobierno. Primer ministro. El director Goldstein irrumpió en el búnker, su rostro pálido. Hemos identificado la fuente de nuestras brechas de seguridad. 3 de nuestros activos más confiables han estado trabajando para una entidad desconocida que se hace llamar Phoenix. Pero, señor, la inteligencia que han proporcionado, toda es precisa. Nos han estado ayudando a identificar amenazas reales mientras nos alimentaban información falsa sobre Irán. ¿Un agente doble? Más que eso, alguien que ha estado jugando un juego tan complejo que apenas ahora estamos viendo el tablero completo. Mientras los 3 líderes mundiales comenzaron a entender el alcance de su manipulación, Viktor Kozlov se encontró atrapado en su centro de comando de Moscú. Sus redes de comunicación estaban comprometidas, sus recursos financieros congelados y sus activos cuidadosamente cultivados volviéndose contra él uno por uno. La mujer que una vez había sido vendida como ganado, que había muerto en una prisión siria y renacido como algo mucho más peligroso, finalmente estaba lista para reclamar su venganza. Pero su objetivo no era solo Viktor Kozlov, era todo el sistema que había creado hombres como él. Querías ver el mundo arder, Víctor. La voz de Phoenix resonó a través de sus altavoces comprometidos. Ahora puedes arder con él, pero no te preocupes, tu muerte servirá un propósito. A veces, la única forma de destruir un sistema corrupto es dejarlo destruirse a sí mismo. El titiritero estaba a punto de convertirse en la marioneta, y la niña que había aprendido a ser lobo estaba lista para devorarlos a todos. El mundo de Viktor Kozlov se desmoronó en tiempo real, mientras observaba su imperio disolverse ante sus ojos. Cada pantalla en su centro de comando ahora mostraba el mismo mensaje. La deuda vence. Phoenix. Señor, estamos completamente comprometidos. Tartamudeó su técnico principal, sudor perlando en su frente. Ella está en todo. Nuestras comunicaciones, nuestras finanzas, incluso nuestros sistemas de seguridad. Los protocolos de confinamiento del edificio han sido activados. No podemos salir. Kozlov sintió las paredes cerrándose, pero su mente corrió con posibilidades. No había sobrevivido 23 años en las sombras rindiéndose fácilmente. ¿Qué hay de los activos durmientes en Teherán? Los depósitos de armas en... Todos comprometidos, señor. Ella ha estado sistemáticamente desmantelando su red durante años. Cada activo, cada casa segura, cada plan de contingencia. Ella sabía de todos ellos. Mientras tanto, en un búnker seguro enterrado bajo los Alpes suizos, la mujer que una vez había sido la mayor Natasha Volkova de la inteligencia militar rusa estaba orquestando el movimiento final de su sinfonía de venganza. Las cicatrices quirúrgicas que cubrían su cuerpo estaban ocultas bajo elegante ropa negra, pero el daño a su alma era visible en ojos que habían visto demasiado, soportado demasiado y recordaban todo. «Reporte de situación», ordenó, su voz llevando una autoridad ganada a través de décadas de planificación paciente. Los 3 líderes ahora están conscientes de la manipulación de Kozlov, reportó su ayudante. El presidente estadounidense, el líder supremo iraní
y el primer ministro israelí están estableciendo canales de comunicación directa. Los paquetes de evidencia que proporcionó han sido autenticados. ¿Y la respuesta de Kozlov? Está intentando activar su contingencia final, la opción nuclear. La expresión de Natasha no cambió, pero sus dedos se apretaron casi imperceptiblemente. Había esperado esto. Víctor siempre había sido predecible en su desesperación. En Teherán, el líder supremo Jamenei estaba experimentando algo que no había sentido en décadas: duda. La evidencia proporcionada por esta misteriosa Phoenix había destrozado su visión del mundo. Los ataques a científicos iraníes, los bombardeos que habían matado a su sobrino, las fallas de inteligencia que habían costado miles de vidas, todo orquestado por un traficante de armas ruso usando a Irán como peón en su juego personal de venganza. General Mansouri llamó Jamenei a su consejero de confianza, sin saber que Mansouri había estado jugando ambos lados durante años. Esta entidad Phoenix afirma que usted ha estado trabajando con ellos. ¿Es esto cierto? Mansouri se enderezó, sabiendo que este momento definiría el resto de su vida. Sí, líder supremo, pero no para traicionar a Irán. Para protegerlo, Phoenix nos proporcionó inteligencia que previno 17 ataques terroristas en suelo iraní. La instalación de investigación que supuestamente fue destruida por estadounidenses, en realidad era una fachada para la manufactura de armas de Kozlov, usando territorio iraní para construir armas químicas que planeaba vender a nuestros enemigos. ¿Por qué no viniste a mí? Porque Phoenix nos mostró prueba de que 3 de su círculo interno estaban en la nómina de Kozlov. No podíamos arriesgar exposición hasta que pudiéramos probar su traición. En Washington, el presidente Morrison estaba teniendo una conversación similar con sus jefes de inteligencia. La revelación de que habían sido manipulados en décadas de conflicto innecesario era asombrosa, pero lo que más lo aterrorizaba era el mensaje final de Phoenix. Kozlov tiene una última carta por jugar. Deténganlo o vean sus ciudades arder. ¿Qué tipo de carta?, demandó Morrison. El rostro del director de la CIA, Thompson, era grave. Según la inteligencia de Phoenix, Kozlov tiene acceso a 3 dispositivos nucleares. Armas nucleares tácticas rusas que supuestamente fueron descomisionadas en los años 90. Si no puede tener su guerra por medios convencionales, creará una que no pueda ser detenida, terminó Morrison sombríamente. En su centro de comando encerrado, Víktor Kozlov efectivamente estaba alcanzando su opción final. Escondidos bajo Moscú, protegidos por capas de seguridad que le había tomado décadas construir, estaban 3 dispositivos nucleares de maletín, su póliza de seguro contra la derrota total. «Señor, los códigos de activación no están funcionando», reportó su técnico desesperadamente. «Las armas están respondiendo a un sistema de control diferente». La sangre de Kozlov se heló. «Eso es imposible. Esos dispositivos están cableados a mi firma biométrica. Nadie más puede». Las pantallas súbitamente parpadearon a la vida, mostrando una transmisión de video de una mujer parada en lo que parecía ser una instalación subterránea. Era hermosa de la manera que las cosas rotas pueden ser hermosas. Cicatrizada pero no derrotada. Su cabello oscuro ahora veteado con plata prematura. Sus ojos verdes conteniendo profundidades de dolor y propósito que podrían ahogar naciones. «Hola, Víctor», dijo Natasha, su imagen transmitida directamente a sus sistemas comprometidos. «¿Sorprendido de verme? No deberías estarlo. Después de todo, tú me enseñaste que los muertos hacen las armas más efectivas». «Natasha», respiró Kozlov, viendo su rostro por primera vez en más de 2 décadas. «Pensaste que morí en esa prisión siria. Tenías razón. La niña que vendiste a la inteligencia siria, la patriota ingenua que creía en honor y deber, ella murió en esa celda. Lo que emergió fue algo completamente diferente, algo que tú creaste. Detrás de ella
Kozlov podía ver los 3 dispositivos nucleares en los que había contado para su apuesta final. Ella los había encontrado, asegurado, y ahora tenía el poder último sobre su destino. Verás, Víctor, mientras jugabas tu gran juego de ajedrez, yo estaba aprendiendo a pensar en dimensiones que no podías comprender. Cada movimiento que hiciste, yo estaba 3 pasos adelante. Cada activo que cultivaste, yo ya lo estaba volteando. Cada plan que tramaste, yo lo estaba tejiendo en mi propio diseño. ¿Qué quieres?, preguntó Kozlov, aunque ya sabía la respuesta. Justicia. Por cada vida que destruiste, cada familia que destrozaste, cada nación que manipulaste hacia el conflicto. Pero no solo tu muerte, Víctor. Eso sería demasiado simple. Quiero tu legado destruido. Quiero que el mundo sepa lo que realmente eres. En pantallas, a través del globo, la transmisión de Natasha estaba volviéndose en vivo. Cada red de noticias principal, cada sistema de comunicación gubernamental, cada plataforma de redes sociales. Ella había secuestrado todas para contar su historia. Mi nombre es Natasha Volkova, comenzó, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba revelando. Hace 23 años, era una oficial de inteligencia rusa traicionada por mi gobierno y vendida a operativos sirios. Morí en esa prisión, pero renací con un propósito singular: exponer al hombre que orquestó décadas de conflicto global para beneficio personal. La evidencia que presentó era abrumadora. Registros financieros, conversaciones grabadas, prueba fotográfica de la participación de Kozlov en terrorismo, asesinato y manipulación en una escala que empequeñecía a la mayoría de estados-nación. El mundo observó en silencio atónito mientras metódicamente destruía la reputación de uno de los titiriteros más temidos del mundo sombra. Durante 23 años, Víktor Kozlov ha jugado naciones unas contra otras, beneficiándose de sus conflictos mientras se escondía detrás de capas de decepción. Esta noche, eso termina. Las armas que buscó usar para su acto final de terrorismo ahora están bajo control seguro. La evidencia de sus crímenes está siendo transmitida a cada agencia de inteligencia en la Tierra. El monstruo finalmente está en la luz. En Teherán, Washington y Jerusalén, 3 líderes mundiales que habían estado al borde de la guerra, ahora estaban unidos por un entendimiento común. Todos habían sido peones en el juego de un loco. Pero ya no eran peones. La niña que había sido vendida como ganado efectivamente había regresado como el lobo. Pero no estaba aquí para destruir el rebaño. Estaba aquí para cazar al pastor que había estado llevándolos a todos al matadero. El imperio de Víktor Kozlov se desmoronaba, sus secretos expuestos, sus armas neutralizadas. Pero la mujer que había orquestado su caída apenas estaba comenzando. El Fénix había surgido de las cenizas de su vida anterior, y ahora el mundo ardería, no en guerra, sino en el fuego purificador de la verdad. El mundo observó en silencio atónito mientras décadas de mentiras cuidadosamente construidas se desmoronaron en tiempo real. La voz de Víktor Kozlov tembló mientras intentaba control de daños desde su centro de comando comprometido, pero la evidencia de Natasha era abrumadora, innegable y transmitida a cada rincón del globo. Damas y caballeros, continuó Natasha su transmisión global parada ante los dispositivos nucleares capturados. Lo que están presenciando es el desmantelamiento sistemático de la red de manipulación más sofisticada en la historia moderna. Durante más de 2 décadas, este hombre ha orquestado conflictos, asesinatos y ataques terroristas a través de 6 continentes. En Washington, el presidente Morrison observaba con una mezcla de horror y fascinación mientras la verdad se desarrollaba. El director de la CIA, Thompson, estaba a su lado, su rostro pálido mientras reconocía operaciones clasificadas que habían culpado a enemigos extranjeros. «Señor presidente», susurró Thompson,
La mitad de nuestras evaluaciones de inteligencia de los últimos 20 años van a necesitar revisión. El programa nuclear iraní, las armas químicas sirias, incluso los bombardeos de apartamentos de Moscú. Si ella tiene razón sobre la participación de Kozlov, hemos estado luchando contra sombras. Terminó Morrison sombríamente. ¿Cuánta gente murió por los juegos de este hombre? En Teherán, el líder supremo Jamenei estaba experimentando su propio ajuste de cuentas. La evidencia que Phoenix había proporcionado mostraba que Viktor Kozlov había sido responsable por las muertes de los científicos nucleares más prometedores de Irán. El bombardeo de 3 mezquitas principales y el asesinato de moderados políticos que podrían haber cerrado la brecha entre Irán y Occidente. General Mansouri. La voz de Jamenei era pesada con el peso de la revelación. ¿Cuánto tiempo ha sabido? 5 años, líder supremo. Phoenix se acercó a mí después de la muerte de mi hermano. El hermano que pensamos fue asesinado en un ataque aéreo israelí. La evidencia que proporcionó mostró que fueron mercenarios de Kozlov, usando equipo israelí robado para mantener el engaño. Mientras tanto, en su búnker de Jerusalén, el primer ministro Cohen estaba llegando a términos con su propia manipulación. Las filtraciones de inteligencia que habían moldeado sus decisiones militares, los ataques terroristas que habían endurecido su postura contra las negociaciones de paz, los intentos de asesinato que lo habían llevado hacia políticas agresivas, todo orquestado por un titiritero en Moscú. Primer ministro, reportó el director Goldstein. Estamos recibiendo comunicaciones de Washington y Teherán. Ambos líderes quieren establecer un diálogo directo. Parece que todos hemos sido jugados por el mismo enemigo. De vuelta en su instalación suiza, Natasha estaba revelando la joya de la corona de su investigación, el Protocolo del Caos de Kozlov, un plan sistemático para desestabilizar la política global, manteniendo a las grandes potencias en conflicto constante. Fase 1, explicó, mostrando documentos clasificados en pantallas mundiales. Involucró la colocación estratégica de activos dentro de agencias de inteligencia. La red de Víctor incluía operativos en la CIA, Mossad, SVR ruso, MOIS iraní y más de 30 otras organizaciones. Las implicaciones eran asombrosas. Agentes dobles proporcionando inteligencia falsa, evidencia fabricada de programas de armas, provocaciones manufacturadas diseñadas para escalar tensiones. Kozlov había convertido a toda la comunidad de inteligencia en su orquesta personal, dirigiendo una sinfonía de decepción. Fase 2 involucró la eliminación sistemática de defensores de la paz y voces moderadas dentro de cada nación. Cualquiera que pudiera haber cerrado brechas diplomáticas o cuestionado la necesidad de conflicto continuado fue objetivo de asesinato o desacreditación. En pantalla mostró una lista escalofriante. Diplomáticos, científicos, periodistas y líderes políticos que habían muerto bajo circunstancias misteriosas durante las últimas 2 décadas. Todos habían estado trabajando hacia la paz entre sus naciones. Todos habían sido eliminados por la red de Kozlov. Fase 3 fue la orquestación de eventos de crisis diseñados para prevenir cualquier posibilidad de paz duradera. El bombardeo de la instalación de investigación que Irán culpó a Estados Unidos. Los ataques cibernéticos que Estados Unidos culpó a Irán. Los intentos de asesinato que Israel culpó a ambos. Todos diseñados para mantener un estado de casi guerra perpetua. En Moscú, el centro de comando de Viktor Kozlov se había convertido en su prisión. Sus propios sistemas de seguridad, ahora controlados por Phoenix, lo habían sellado adentro. Sus redes financieras estaban congeladas, sus sistemas de comunicación comprometidos, y su red global de activos estaba siendo sistemáticamente expuesta y arrestada. ¿Crees que esto es victoria?, gruñó Kozlov en su micrófono comprometido, sabiendo que Natasha podía escucharlo. ¿Crees que exponerme cambiará algo?
El sistema que me creó simplemente creará otro. Siempre habrá hombres como yo, y siempre habrá tontos dispuestos a bailar a nuestro son. La expresión de Natasha no cambió, pero su voz llevaba una finalidad fría. Tienes razón, Víctor. El sistema está corrupto más allá de reparación. Por eso, no solo te estoy exponiendo, estoy quemando todo. Se volvió para enfrentar las cámaras directamente, su rostro cicatrizado, un testimonio del precio de la verdad. Damas y caballeros, lo que han visto esta noche es solo el comienzo. Víctor Kozlov no estaba operando solo. Su red incluía activos dentro de cada agencia de inteligencia principal, corporación y organización política en la Tierra. Las implicaciones golpearon como un tsunami. Si la red de Kozlov era tan extensa como Phoenix afirmaba, entonces las mismas fundaciones de la política global estaban comprometidas. La confianza entre naciones, la confiabilidad de evaluaciones de inteligencia, la legitimidad de líderes políticos, todo ahora era sospechoso. Estoy transmitiendo archivos completos a cada organización de noticias principal, agencia de inteligencia y gobierno en la Tierra. Estos archivos contienen los nombres, ubicaciones y detalles operacionales de cada activo en la red de Kozlov. Algunas de estas personas son sus consejeros de confianza, sus jefes de inteligencia, sus aliados más cercanos. La corrupción corre más profundo de lo que pueden imaginar. En Washington, el teléfono seguro de Morrison estaba sonando con llamadas de líderes aliados alrededor del mundo. El primer ministro británico, el canciller alemán, el primer ministro japonés, todos estaban descubriendo que sus fuentes de inteligencia más confiables podrían estar comprometidas. Señor presidente, llegó una voz del Pentágono. Estamos recibiendo reportes de arrestos mundiales. MI6 está deteniendo a 3 de sus analistas senior. Los alemanes han arrestado a su subjefe de inteligencia. Los franceses están conduciendo revisiones de seguridad de emergencia. Es como si alguien hubiera tirado la fundación de debajo de toda la comunidad de inteligencia. Pero Natasha no había terminado. Su revelación final destrozaría lo que quedaba del mundo de Víctor Kozlov. Víctor, mi querido viejo mentor, dijo, su voz llevando a través de los sistemas comprometidos a sus oídos. Me enseñaste que el arma más efectiva es la verdad que nadie quiere escuchar. Así que aquí tienes una verdad para ti. No solo sobreviví esa prisión siria, prosperé, tu traición no me rompió. Me forjó en algo mucho más peligroso de lo que jamás fuiste. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran antes de entregar su golpe mortal. Verás, mientras construías tu red de corrupción, yo estaba construyendo algo más. Una red de los traicionados, los abandonados, los olvidados, cada persona que descartaste, cada activo que quemaste, cada vida que destruiste. Todos encontraron su camino hacia mí. Tus propios métodos se convirtieron en las herramientas de tu destrucción. Las pantallas alrededor del centro de comando de Kozlov súbitamente se llenaron con rostros. Docenas de ellos, todas personas que reconocía, todas personas que había traicionado o abandonado a lo largo de los años. Estaban vivos, organizados y unidos en su deseo de justicia. Bienvenidos al protocolo Phoenix, anunció Natasha. Tu caos nos creó, Víctor. Tus traiciones nos forjaron. Tu crueldad nos templó. Y ahora somos tu ajuste de cuentas. Las cuerdas del titiritero finalmente habían sido cortadas, pero la mujer que había aprendido a ser lobo no había terminado. Había expuesto la corrupción, revelado la conspiración y neutralizado la amenaza. Pero su mayor victoria aún estaba por venir. La casa de naipes estaba cayendo, pero de sus ruinas algo nuevo se alzaría. La niña que había sido vendida como ganado no solo había regresado como el lobo, se había convertido en la arquitecta de un nuevo orden mundial, uno construido sobre verdad en lugar de decepción, justicia en lugar de manipulación. Y Víctor Kozlov
el maestro del caos, viviría lo suficiente para verlo nacer. 24 horas después, el mundo había cambiado irrevocablemente. Víctor Kozlov se sentaba en una celda de alta seguridad en La Haya, esperando juicio por crímenes contra la humanidad. Su imperio se había desmoronado tan completamente que las agencias de inteligencia aún estaban descubriendo la extensión de su red de manipulación. Pero, en una instalación segura bajo las montañas suizas, Natasha Volkova estaba dando los toques finales a un plan que reformaría la política global para siempre. La fase 4 comienza ahora, anunció a su equipo reunido. Exoperativos de inteligencia de una docena de naciones, todos unidos por su traición a manos del sistema que una vez sirvieron. La red de Víctor está desmantelada, pero la infraestructura permanece. Vamos a usarla. Su teniente, un exoperativo de la CIA llamado Marcus Chen, que había sido quemado por su propia agencia, levantó la vista de las pantallas tácticas. Señora, los 3 líderes están solicitando una reunión cumbre. Morrison, Jamenei y Cohen quieren establecer nuevos protocolos de intercambio de inteligencia. Natasha sonrió, pero no era una expresión placentera. Por supuesto que sí. Piensan que esto se acabó, que exponer la red de Víctor hará que las cosas vuelvan a la normalidad. No entienden que lo normal era el problema. Caminó hacia la pantalla masiva mostrando redes de inteligencia globales, su dedo trazando conexiones que abarcaban continentes. Durante 60 años, estas agencias han operado en las sombras, manipulando a sus propias poblaciones, orquestando conflictos y sirviendo los intereses de unos pocos selectos. Víctor no corrompió el sistema, simplemente usó lo que ya estaba roto. En Washington, el presidente Morrison efectivamente se estaba preparando para una cumbre sin precedentes. Las revelaciones sobre la red de Kozlov habían sacudido su administración hasta el núcleo, pero veía una oportunidad para un nuevo comienzo. Señor presidente, reportó la secretaria de Estado Williams. Ambos líderes iraní e israelí están dispuestos a reunirse en terreno neutral. Suiza ha ofrecido hospedar la cumbre en Ginebra. Morrison asintió sombríamente. Después de lo que hemos aprendido, necesitamos un reinicio completo de nuestras relaciones de inteligencia. No más juego sombra, no más conflictos manufacturados. Vamos a construir algo basado en transparencia. Lo que Morrison no sabía era que la instalación suiza hospedando la cumbre era la misma ubicación donde Phoenix había estado orquestando su gran diseño. Natasha había elegido Ginebra no como terreno de reunión neutral, sino como el escenario para su acto final. En Teherán, el líder supremo Jamenei estaba experimentando su propia crisis de fe. La evidencia de décadas de manipulación lo había forzado a cuestionar todo lo que había creído sobre los enemigos de Irán. General Mansouri dijo durante su reunión privada: Phoenix ha solicitado una reunión cara a cara con los 3 líderes. Afirma tener una revelación final que lo cambiará todo. Mansouri asintió gravemente. Líder supremo, creo que deberíamos escuchar. Todo lo que nos ha dicho ha resultado ser preciso. Si dice que hay más, entonces que Dios nos ayude a todos, terminó Jamenei. Mientras tanto, en Jerusalén, el primer ministro Cohen estaba lidiando con las consecuencias de descubrir que 3 de sus consejeros más cercanos habían estado en la nómina de Kozlov. La paranoia que había guiado sus políticas durante años estaba dando paso a un tipo diferente de miedo. El miedo de que nunca había conocido la verdad sobre nada. Primer ministro, reportó el director Goldstein. Phoenix ha acordado revelar su identidad en la cumbre de Ginebra. También ha prometido transferir control de todos los activos de inteligencia que ha adquirido durante su operación. Cohen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Activos? ¿Qué tipo de activos? Según sus comunicaciones, ahora controla la red de inteligencia más grande en la Tierra.
todo lo que pertenecía a Kozlov, más activos que ha cultivado independientemente durante las últimas 2 décadas. Si quisiera, podría desestabilizar cualquier gobierno en el planeta. La cumbre se convocó 3 días después en una instalación segura con vista al lago Ginebra. Los 3 líderes más poderosos en el Medio Oriente se sentaron en una mesa circular, cada uno acompañado por sus consejeros más confiables. La atmósfera era tensa, pero también había un sentido de posibilidad, una oportunidad de construir algo nuevo de las ruinas del viejo orden. Exactamente al mediodía, las puertas se abrieron y Natasha Volkova entró a la habitación. No era lo que ninguno de ellos había esperado. A pesar de las cicatrices que marcaban su rostro y manos, se llevaba a sí misma con la compostura de alguien acostumbrado al poder. Sus ojos oscuros contenían profundidades que parecían contener mundos enteros de dolor y propósito. «Caballeros», dijo, su voz llevando la autoridad de alguien que había movido montañas a través de pura fuerza de voluntad. «Gracias por venir. Sé que esto no es fácil para ninguno de ustedes». El presidente Morrison se inclinó hacia adelante. «Señorita Volkova, sus acciones han prevenido una catástrofe global. El mundo le debe una deuda de gratitud, pero necesitamos saber qué viene después». Natasha tomó su asiento en la mesa, sus movimientos precisos y controlados. «Lo que viene después, señor presidente, es la verdad. No la versión sanitizada que han estado diciendo a su gente, sino la verdad completa, sin barnizar sobre lo que sus gobiernos han estado haciendo en las sombras». Activó una pantalla holográfica que llenó el centro de la mesa con flujos de datos, registros financieros y archivos operacionales. La red de Viktor Kozlov no operaba en el vacío. Requería la cooperación, voluntaria o involuntaria, de agencias de inteligencia legítimas. Sus agencias. La pantalla mostró evidencia condenatoria de operaciones de la CIA que habían desestabilizado gobiernos extranjeros, asesinatos del Mossad de testigos inconvenientes, unidades de la Guardia Revolucionaria iraní que habían llevado a cabo ataques terroristas contra su propia gente, todo en servicio de mantener el delicado equilibrio de caos controlado que mantenía rentable el complejo militar industrial. «Esto es imposible», protestó Morrison. «Estas operaciones fueron autorizadas a los más altos niveles para seguridad nacional». «¿Para la seguridad de quién?», interrumpió Natasha. «Ciertamente no para la seguridad de la gente inocente que murió por ellas. Dígame, señor presidente, ¿cuántos niños en Yemen murieron por armas estadounidenses vendidas a Arabia Saudí? ¿Cuántos disidentes iraníes fueron torturados por información proporcionada por su CIA? ¿Cuántas familias palestinas fueron desplazadas por asentamientos israelíes construidos con financiamiento estadounidense?» El rostro del líder supremo, Jamenei, era piedra, pero su voz temblaba con ira apenas controlada. «Hablas de nuestros crímenes, pero ¿qué hay de los tuyos? ¿Cuántos murieron en tu búsqueda de venganza?» La sonrisa de Natasha era triste pero resuelta. «Ninguno, líder supremo, ni una sola persona inocente ha muerto por mi mano. Cada objetivo que eliminé era alguien directamente responsable de muerte masiva. Cada activo que volteé era alguien que quería expiar su complicidad. Cada operación que conduje fue diseñada para salvar vidas, no tomarlas». Se paró y caminó hacia la ventana con vista al lago. «Verán, caballeros, aprendí algo en esa prisión siria que Víctor nunca entendió. El verdadero poder no viene de controlar a otros a través del miedo y la manipulación. Viene de darle a la gente la verdad y dejarles elegir su propio camino». El primer ministro Cohen encontró su voz. «¿Qué quieres de nosotros?». Natasha se volvió para enfrentarlos, y por primera vez su expresión contenía algo que podría haber sido esperanza. «Quiero que elijan continuar operando en las sombras, manipulando a su gente, perpetuando el ciclo de conflicto que ha definido el siglo pasado, o dar un paso hacia la luz». Activó otra pantalla.
está mostrando una propuesta detallada para una nueva forma de cooperación internacional. Les estoy ofreciendo la oportunidad de construir algo sin precedentes. Una red de intercambio de inteligencia verdaderamente transparente, gobernada por ley internacional y sujeta a supervisión pública. Eso es imposible, dijo Morrison. El trabajo de inteligencia requiere secreto. ¿Lo requiere? Desafió Natasha. ¿O requiere secreto porque han estado haciendo cosas que no podrían justificar a su propia gente? ¿Qué tal si, en lugar de esconder sus operaciones, simplemente dejaran de conducir operaciones que no pudieran resistir escrutinio público? La habitación cayó en silencio mientras las implicaciones se asentaron. No solo estaba proponiendo reforma, estaba proponiendo una transformación completa de cómo las naciones interactuaban entre sí. ¿Y si nos negamos?, preguntó Cohen silenciosamente. La expresión de Natasha se endureció. Entonces libero todo. Cada documento clasificado, cada detalle operacional, cada secreto sucio que ha sido escondido del público durante los últimos 50 años. Sus gobiernos caerán, pero más importante, su gente finalmente sabrá la verdad sobre lo que ha sido hecho en su nombre. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Pero no creo que se nieguen, porque en el fondo todos están cansados de vivir en las sombras, cansados de perpetuar un sistema que se beneficia del sufrimiento humano, cansados de ser marionetas en el gran diseño de alguien más. El presidente Morrison miró a sus contrapartes, viendo su propio agotamiento reflejado en sus rostros. ¿Y usted? ¿Qué le pasa a usted en este nuevo orden mundial? Natasha sonrió, y por primera vez llegó a sus ojos. Me desvanezco, señor presidente. Phoenix arde brillante, y luego se convierte en ceniza, permitiendo que algo nuevo crezca de los restos. Mi trabajo casi está terminado. Alcanzó en su chaqueta y retiró un dispositivo simple, un interruptor de hombre muerto que liberaría cada documento clasificado en su posesión si se activaba. Pero antes de desaparecer para siempre, necesito que entiendan una verdad final. La niña que fue vendida como ganado no regresó como lobo para devorar el rebaño. Regresó como pastora para llevarlos a casa. Colocó el dispositivo en la mesa y retrocedió. La elección es suya, caballeros, pero elijan rápidamente. El mundo está observando y merecen saber si sus líderes son lo suficientemente valientes para dar un paso hacia la luz. Mientras los tres hombres más poderosos en el Medio Oriente miraban el dispositivo que podría terminar sus carreras y transformar sus naciones, Natasha Volkova caminó hacia la puerta. Su trabajo estaba hecho. Había expuesto la corrupción, desmantelado la red y ofrecido un camino hacia la redención. Ahora dependía de ellos elegir si la humanidad continuaría su danza de sombras o finalmente daría un paso hacia el amanecer de una nueva era. La niña que había sido vendida como ganado efectivamente había regresado como el lobo, pero no había venido a destruir el rebaño. Había venido a enseñarles que nunca fueron ovejas en absoluto. Eran fénix, esperando alzarse de las cenizas de su propia creación. Y en ese momento, observando a tres líderes mundiales lidiar con la decisión más importante de sus vidas, Natasha finalmente se permitió creer que el futuro podría valer el precio que había pagado para asegurarlo. El lobo había completado su cacería. Ahora era tiempo para que el fénix volara.